nación, hablando con ustedes siempre de temas desde los derechos humanos como paraguas, pero especialmente desde los feminismos, la diversidad sexual y pues también desde el arte, cultura y la música. Así que muchísimas gracias a toda la gente que sintoniza ahora a la 961, la Suprema Estación, nos escucha desde sus casas, sus vehículos. Recordarles que, pues bueno, ahora ya estamos de nuevo en toque de queda desde las 19 horas y pues realmente recordarles que nos pueden encontrar también a través de www.la961.com en todo el mundo, pero también en el Facebook Live de Sin Etiquetas 96.1. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, iniciamos un nuevo programa, son las 19 horas con 7 minutos acá en Ecuador y pues realmente estaremos con invitadas toda esta noche, tanto de la ciudad de Cuenca, de Ecuador y pues también de Latinoamérica para conversar diferentes temas. Iniciar obviamente con una nueva noticia que consterna a la ciudad, que consterna al país, con esta muerte violenta de Gabriela León, víctima de un femicidio el día viernes, lamentablemente, en nuestra ciudad de Cuenca. Y pues con esto iniciamos y agradecer a Juan Andrés Merchán en los controles y pues doy paso a mis compañeras Cristina y Evelyn. Así es, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar un domingo más de Sin Etiquetas. Gracias a todos y todos quienes se conectan por nuestro Facebook Live y quienes nos han ido dando like en la página, comentan, reaccionan y hacen preguntas, porque eso es muy importante para continuar con el desarrollo del programa. Esta noche tenemos invitados, invitadas de lujo con las que vamos a conversar de temas realmente importantes. En coyuntura vamos a hablar de las elecciones que se nos vienen a los y las ecuatorianas y también hablaremos de violencia en el segmento de femicidios. Así que, bueno, feminicidios creo yo que es más adecuado ahora nombrarlo. Así que Cristina Almeida estará con ustedes moderando y bien, buenas noches, Evelyn. Buenas noches a todos y a todos quienes nos sintonizan a través de la página de Sin Etiquetas 961, también a través de la Suprema Estación, ya lo decían Cristina y Pedro. Realmente esta noche estamos con invitadas en los tres segmentos de lujo, en realidad, para conversar temas que, como siempre lo decimos en Sin Etiquetas, incomodan muchas veces, que a la gente no le gusta hablar, pero que es necesario. Conmocionados, como ya lo decíamos acá en Cuenca, por el femicidio de Gabriela, pero no solo aquí en Cuenca, tenemos dos casos más en El Oro, tenemos un caso en Chimborazo de la última semana nada más, entonces es alarmante también cómo esta violencia contra las mujeres sigue estando tan presente y es preocupante cómo también es motivo de mofa, de chiste, de memes de algunos usuarios a través de las redes sociales, todas pues estas noticias que realmente deberían más bien ponernos a replantear qué pasa y cómo estamos como sociedad. Y pues iniciamos así con nuestro primer segmento, con el segmento LGTBIQ+. Pedro. Así es, estamos ya para hablar sobre la situación del trabajo sexual trans tanto en Ecuador como en Argentina y también dejar la pregunta abierta que desde diferentes organizaciones colectivas feministas, trans travestis también se ha hablado, no solo desde lo teórico, sino obviamente desde la cotidianidad, si estamos frente a una posibilidad en la cual el abolicionismo también pueda resultar frente al trabajo sexual. Para esto nos acompaña, estamos con Ivana Gutiérrez. Ella es directora de políticas para la diversidad sexual en el municipio de Morón. Es estudiante de la licenciatura en trabajo social y perteneciente al Frente Abolicionista Travesti Trans de Argentina, militante de derechos humanos, géneros y disidencias. Y también estamos con Ana Almeida. Ella es arquitecta, activista transfeminista, relacionadora comunitaria del proyecto Transgénero, coordinadora de Puente Solidario, una extensión de la patrulla legal en tiempos de COVID, asesora de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans de la ciudad de Quito y encargada de la propuesta estético-espacial de la Casa Trans de 2006 al 2012 y socia de la Corporación Humanas. Con ellas vamos a conversar esta noche. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un saludo también pues hasta Argentina también, Ivana. Allá son pues las 21 horas con 11 minutos ahora y realmente felices pues también de poder comparar digamos las vivencias y las realidades de las mujeres trans en Latinoamérica. Así que Ivana, Ana, bienvenidas y pues para iniciar sí con una primera pregunta, ¿no? Y esta pregunta tal vez
que es la que se encuentra en el imaginario de la gente que nos escucha, ¿no? Y generalmente el imaginario, cuando hablamos de mujeres trans, cuando hablamos de personas trans, travestis, lo primero que se suele venir a la imagen es que cuando pensamos en el ámbito laboral, es un ámbito que está destinado hacia estas identidades, a temas de peluquería, temas del trabajo sexual, en donde las oportunidades para acceder a un trabajo, a un cupo laboral trans, travesti, realmente sigue siendo poco e inadecuado por las situaciones sociales y la falta de políticas públicas en nuestros países. Así que iniciar pues primero no con esta primera perspectiva como más amplia y de ahí estaremos también con preguntas del público y también algunas preparadas. Bienvenidas. Ivana, podemos conversar contigo. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, para todas, para todos. Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Ivana Gutiérrez, soy de Argentina, el Frente Abolicionista Travesti Trans. Bueno, nada, para arrancar, yo no hablo de trabajo sexual, hablo de situación de prostitución que atravesamos las personas travestis y trans. En Argentina es un país totalmente abolicionista, pero el abolicionismo no tiene que ver con el punitivismo, tiene que ver con una situación de poder crear políticas públicas para que las personas travestis y trans, en este caso, puedan tener una elección y que la prostitución no sea un destino, sino que puedan tener una elección. Eso es como para arrancar. Vos imaginate, pongamos en el colectivo imaginario de la sociedad, una nena travesti trans desechada de todos sus derechos a los 13, 14 años y como única subsistencia le queda la prostitución. Entonces, ahí es donde empiezan a faltar los derechos. Entonces, primero tenemos que hablar el derecho a no prostituirnos y después hablar del derecho a sí prostituirnos o no. Porque primero tienen que estar las políticas públicas. Porque primero que yo soy abolicionista, no porque lo toqué de oída, no porque me lo contaron, sino porque lo viví. La prostitución dejó en mí secuelas en mi cuerpo y en mi psiquis, y no porque yo lo elegí, sino porque hubo todo un sistema que me puso ahí a temprana edad. Entonces, yo no estoy en contra de las compañeras que están en situación de prostitución. No estoy en contra del sistema que hace que nosotras tengamos la única oportunidad de subsistir la prostitución, con un promedio de vida que arroja los 30 a 40 años. Imagínense ustedes como sociedad, cuando una nena, una niña travesti trans cae en la prostitución a los 13, 14 años, la vulnerabilidad que genera eso en esa persona, el impacto social que genera en esa persona, o sea, desechada de todos sus derechos. Entonces no podemos hablar de trabajo primero porque no hay un marco normativo que lo reglamente para hablar de trabajo sexual. Y segundo, porque no, tiene que ver con una elección. Y la verdad que para nosotras las travestis y trans no hay elección. O sea, es un destino. Y nosotras implementamos acá en Argentina la ley del cupo laboral travesti trans, porque acá es muy fuerte el tema del abolicionismo que tiene que ver con el movimiento travesti trans en toda Argentina, más las travestis y trans, por todas las violencias sistemáticas que nosotras vivimos a temprana edad. O sea, el no poder acceder a la salud, el no poder acceder a la educación, el no poder acceder a un trabajo formal, que son las 3 herramientas básicas para paliar el travesticidio social que nosotras sufrimos. Cuando hablamos de travesticidio social, hablamos de esta cuestión que tiene que ver con el promedio de vida que nuestras compañeras travestis y trans tienen de vida, que es de 30 a 40 años. O sea, excluidas del sistema, sin oportunidades laborales, no podemos hablar del trabajo, no podemos hablar de la falta de oportunidades. Entonces me parece que ahí hay como una dicotomía, como un dilema ante un discurso. Y me parece que también lo que tiene que ver con el sistema prostituyente tiene que ver con una clase social. Hay personas que lo pueden elegir y hay otras que no.
que están destinadas a la prostitución. Y me parece que ahí es un debate donde está fuertemente arraigado. El abolicionismo no tiene nada que ver con lo que acá se conoce mucho como la ayuda del sexo o como la persecución a las compañeras en situación de prostitución. No, el abolicionismo tiene que ver con el amor, abrazar a aquellas compañeras que deciden que la prostitución no es trabajo y que necesitan otras herramientas para ser integradas a la sociedad. Por eso lo vuelvo a repetir, las tres herramientas fundamentales para combatir el travesticidio social, para combatir los crímenes de odio son el acceso a la educación, el acceso a la salud y el acceso al empleo formal. Y hablamos también de una cuestión que tiene que ver netamente con la violencia que se da dentro del sistema prostituyente. Por eso no podemos, en mi caso particular, no puedo hablar de trabajo, porque la prostitución es la segunda causa de muerte en mujeres travestis y trans dentro del sistema prostituyente. O sea, somos el blanco perfecto para contagios de enfermedades de transmisión sexual. Prevención, la no prevención de parte del Estado en cuanto a la persecución y demás cuestiones. Nosotras hemos preparado un proyecto en Argentina que se llama Todos los derechos para todas, y hemos derogado un artículo acá en Argentina, el artículo número 68, que se tomaba, en realidad era una persecución policial con ese artículo para las compañeras que estaban en situación de prostitución. En el año 2018 hemos derogado que ese artículo se borre de nuestra Constitución, para que las compañeras que atraviesan la situación de prostitución no sean perseguidas por la policía, porque la policía es el primer eslabón cómplice del sistema prostituyente. Entonces, repensémonos como sociedad. Yo me pienso como sociedad, ¿qué es lo que yo le quiero dejar para todas las nenas, niñas, niñas que vienen atrás, en la generación que viene atrás? Si le voy a dejar un país o un lugar con mayores y mejores derechos, que puedan elegir si la prostitución sea su destino o dejarlas a libre albedrío de que la prostitución la consuma a una corta edad. Me parece que tiene que ver con eso, y me parece que tiene que ver con ciertos privilegios que a nosotras, las travestis y trans, no nos ocurre. Al menos en Argentina no nos ocurre. La mayoría de las travestis y trans que conformamos el Frente Abolicionista, todas somos sobrevivientes del sistema prostituyente, y no porque hemos elegido estar paradas en una esquina, sino que hubo todo un sistema que nos puso ahí. Entonces, la culpa no es de nosotras, porque nosotras no tuvimos otra opción, no tuvimos elección. Hoy luchamos por la inclusión del cupo laboral travesti trans, luchamos por un sistema educativo que nos integre, que nos acompañe, un sistema de salud que provea, como dice la ley 26.473, la ley de identidad de género acá de nuestro país, que en el artículo número 11 habla de la salud integral y que es muy importante para nuestro colectivo travesti trans remarcar esta situación que tiene que ver con el acceso a la salud. Por eso, decir que el abolicionismo es, acá se usa la palabra yuta, pero es decir como la yuta es policía. Decir que el abolicionismo es la policía del sexo es un error conceptual, es una mal mirada, como tampoco decir que las compañeras que están en situación de prostitución tienen un trabajo o aportan a la economía social. Porque ahí hay como toda una dicotomía que se hace, porque no es lo mismo. ¿Qué pasa con aquellas travestis y trans que están... te hablo porque yo vivo en la periferia que sería el conurbano bonaerense, ¿sí? No es lo mismo ser prostituida en la ciudad de nuestro país, en el Gran Buenos Aires, que en la periferia del conurbano bonaerense. Son situaciones totalmente abismales. Y ahí se da claramente una cuestión de clase. Se da una cuestión que tiene que ver con aquellos cuerpos consumibles, con aquellos cuerpos que entran dentro del sistema prostituyente
para ser consumido. ¿Y qué pasa también con el tema de la autonomía? Cuando hablamos de la autonomía del cuerpo, cuando hablamos de la autonomía de la decisión, me parece que cuando hablamos de la autonomía y hay dinero de por medio, el sexo tiene que ser placentero y libre. Acá nadie habla de moralismo ni nada de esas cuestiones. El sexo tiene que ser una elección libre y placentera. En cuanto en tanto haya dinero de por medio, me parece que el sexo deja de ser autónomo. Es una expresión, es una mirada por lo que yo atravesé como sobreviviente de prostitución. Como lo vuelvo a reiterar, mi lucha no es en contra de las compañeras que están en situación de prostitución, sino mi lucha es contra un Estado que no brinda las herramientas necesarias para que las compañeras que están en situación de prostitución puedan elegir si ser prostitutas o no, porque ninguna mujer, ninguna travesti, ninguna trans nació para ser prostituida. Gracias por la palabra y cualquier cosa estoy a su disposición. Súper, muchísimas gracias, Ivana, y más bien, pues, Ana, dar paso también a tu intervención y poder situar estos conceptos y sobre todo estas propuestas que ya nos ha traído Ivana también al contexto ecuatoriano. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Gracias a Ivana también por su intervención. Decir que aquí en el Ecuador sí hablamos de trabajo sexual. Yo no soy trabajadora sexual, pero trabajo con colectivos de trabajadoras sexuales, sobre todo trans en situación de calle desde hace 18 años. Y lo que me gusta a mí contar es esas historias y esas realidades que viven las trabajadoras sexuales trans callejizadas y sobre todo yo creo que tenemos algo en común con Ivana y su postura desde el abolicionismo, y es que estamos en contra de un Estado que no ha facilitado los recursos y que no facilita las políticas públicas para que hayan condiciones adecuadas para las trabajadoras sexuales en general, ¿no? Y en específico para las trabajadoras sexuales trans, con las que yo trabajo, como digo, desde la Casa Trans y desde la Patrulla Legal desde hace 18 años. Nosotras en el 2002 empezamos un trabajo de acercamiento con personas trans en ejercicio del trabajo sexual en la calle. Y desde ese entonces hasta ahora hemos hecho y hacemos una serie de incidencias y de actividades con ellas, porque también están luchando contra un sistema que les ha quitado una serie de derechos, que les ha impuesto como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Pero nosotros podemos decir, bueno, están en la calle y que se queden ahí. Desde una postura feminista y no es vieja, es muy vieja, más bien dicho, esta alianza entre feministas y trabajadoras sexuales mujeres, trabajadoras sexuales trans, y en Ecuador también trabajadores sexuales hombres. Esta alianza feminista que ya en los años 80 posibilitó que el Ecuador, junto con colectivos de Francia y de Brasil, sean los primeros en comenzar a hablar de trabajo sexual y de la organización de las trabajadoras sexuales alrededor de esta actividad y de exigir los derechos que el Estado les estaba negando. Para nosotras como ecuatorianas es afortunado saber que las políticas y las prácticas abolicionistas de muchos colectivos todavía no ha llegado fuertemente al Ecuador, y creo que eso es bueno, porque hay mucha gente que desde la autonomía decide estar en la calle y decide hacer una serie de cosas. Mal podríamos nosotras ir en contra de esas decisiones, y más bien lo que hacemos es
que esas condiciones en las que están las personas ejerciendo trabajo sexual en la calle y en otras circunstancias, pues sean unas condiciones cada vez más dignas, condiciones más seguras, y que desde sus propias organizaciones sean capaces de hacer una incidencia que luche justamente contra el abuso policial, luche justamente por una política de salud que beneficie sus situaciones marginalizadas y precarias dentro de no poder, por ejemplo, acceder a un sistema adecuado de salud. En el caso de las personas trans, por ejemplo, a sistemas adecuados en cuanto a hormonización y otras realidades en cuanto a procesos de VIH, medicamentos, etcétera. Entonces, nosotras, aparte de ser, digamos, Ecuador, Machala, una ciudad que queda en el sur de nuestro país, pioneras en la organización política de los colectivos de trabajadoras sexuales, que lo hacen desde la autonomía, desde la libertad y desde la capacidad que tienen las personas para decidir, si bien esas decisiones algunas veces están condicionadas, efectivamente, porque no hay otras opciones. Pero lo que hemos hecho es apuntalar fuertemente esa capacidad organizativa y, como digo, desde el feminismo. Yo creo que eso ha sido muy clave en el trabajo de los colectivos de trabajadoras sexuales, mujeres, trans y de hombres. Estamos apoyando desde hace 3 años la conformación de un sindicato y es un sindicato mixto. Hay experiencias de sindicatos, pero que han sido solamente o de mujeres o de trans travestis. En el Ecuador tenemos la oportunidad de pensar esta sindicalización del trabajo sexual que contempla a mujeres trabajadoras sexuales, hombres trabajadores sexuales y personas trans en ejercicio del trabajo sexual que están por esta búsqueda de una sindicalización de su actividad, de su oficio, un poco también para frenar estas políticas y estas visiones, sobre todo, que la sociedad suele tener sobre el ejercicio del oficio como tal, y también en el caso de las personas trans sobre la identidad. Contextualizando un poco en cuanto a por qué, por ejemplo, colectivos de trabajadoras sexuales trans en estos momentos de pandemia en el Ecuador no califican para la serie de bonos que el Estado está dando para paliar un poco el tema de la crisis. Y claro, existe una situación de no querer fijarse en el oficio porque da vergüenza y de tampoco querer aceptar el tema de la identidad. Por estas connotaciones, muchas de las compañeras trabajadoras sexuales trans, por ejemplo, no califican a los bonos del Estado. Entonces, decía, en Ecuador tenemos la suerte de haber empezado muy tempranamente con una organización política fuerte de trabajadoras sexuales y a lo largo de los años hemos ido en esta alianza feminista, en esta alianza transfeminista, aliándonos mujeres, hombres y personas de diversa combinación sexogenérica para hacer estos acompañamientos a, sobre todo, trabajadoras sexuales trans en situación de calle, cuya realidad es muy compleja. No es lo mismo ser una trabajadora sexual que tiene unas condiciones de lugares, a ser una trabajadora sexual trans de la calle, donde las relaciones con los vecinos, donde las relaciones con la policía es una relación compleja, pero que lo que hemos hecho es sobre todo buscar formas y acuerdos de convivencia que permitan tener unas condiciones cada vez más seguras para que la gente que está parada en la calle de alguna forma tenga una serie de herramientas que le permita defenderse muchas veces del abuso policial, muchas veces de la discriminación que puede haber de ciertos vecinos y vecinas. Y la organización y el trabajo político desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales de Quito es un trabajo que está posibilitando que desde la autonomía las personas que están en la calle pues tengan una serie de derechos y sobre todo tengan esta capacidad y esta posibilidad de hacer unas incidencias directas con el gobierno, con los gobiernos locales, con la policía, con autoridades que permiten finalmente y con las que se negocia finalmente estar o no paradas en un lugar de la ciudad y recibir cada vez menos violencia. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a la gente que está también en el live comentando
Y justo para solo simplemente dejar clara, teníamos una invitada también que era Erika Guanoquiza, también una activista trans, trabajadora sexual de la ciudad de Cuenca. Lamentablemente por temas técnicos y demás no nos ha podido acompañar en el espacio. Sin embargo, ella también estaba invitada porque hemos visto algunos comentarios que nos decían que justamente las personas trans, travestis son las que tienen que hablar al margen de las personas cisgénero. Simplemente para dejar esta aclaración, igual es importante para nosotros, para nosotras, para nosotros poder escuchar igual todos los aportes que Ana tiene por toda esta gran experiencia de varios años y lo que se han hecho también desde estos espacios políticos. Y realmente pues voy a leer un comentario que nos mandan desde Argentina, de Conurbanes por la Diversidad. Dicen: en Argentina y la región, la mayoría de las personas travestis trans son arrojadas a la prostitución desde que son niñas de 10, 11, 12 años o adolescentes. ¿Es eso una elección? Como nos enseñó Diana Zacayán y Loana Berkins, es un abuso y explotación. Con esto, Ivana, poder igual, si nos puedes comentar un poco también la situación que ya lo dijiste hace un momento del cupo laboral trans, que es una de las apuestas políticas para tener una inclusión dentro del trabajo, pero también cómo esto se ha venido dando, porque la ley de identidad de género en Argentina ya tiene varios años. A través de eso se debió haber construido una política pública. Sin embargo, con estas prácticas también neoliberales y entendiendo cuando en los gobiernos hay gobiernos que son conservadores, que son antiderechos, ¿cómo han sido esos obstáculos también en la agencia que han tenido ustedes como mujeres trans travestis en la Argentina? Nosotros desde el año 2015 sancionamos en la provincia de Buenos Aires, y todo lo que tiene que ver con la ley del cupo laboral travesti trans fue aprobada en el año 2015. A finales de 2015 perdimos las elecciones, ganó el partido de Cambiemos, un partido de ultraderecha gobernado por Mauricio Macri. Bueno, y hubo un gran retroceso con todo lo que tenía que ver con las políticas públicas de inclusión sociosanitaria y laborales para el colectivo travesti trans. Uno de los programas que dio mucho énfasis y que dio muy buen resultado fue el seguro de capacitación y empleo para personas en situación de prostitución, para forjar el destino al cual nosotras nos veíamos arrojadas. Entonces era un seguro que permitía capacitarse, formarse o ingresar a la educación acompañado con políticas del Estado para el colectivo travesti trans y para mujeres en situación de prostitución y o de violencia. Yo quería dejar como en claro que en parte de toda esta cuestión de por qué yo no hablo de trabajo sexual y por qué sí hablo de abolicionismo y qué es lo que tiene que ver el abolicionismo, lo vuelvo a reiterar, para mí el abolicionismo es una parte de abrazar a las compañeras travestis y trans que fuimos vulneradas desde a muy temprana y corta edad. Y los sindicatos están para ponerle un freno a la patronal. No están para regentear, no están para afiliar, no están para complotar o para quitarle dinero a las compañeras en situación de prostitución. Nadie elige estar parada en una esquina si no hay un Estado presente, si hay un Estado ausente que hace que esas compañeras elijan estar paradas en la esquina. El 86% de las travestis y trans, según un informe que hicimos en el año 2015 y el informe que arrojó que hicimos desde Conurbanes por la Diversidad, municipio por municipio, el 96% de las travestis y trans en situación de prostitución ruedan por un trabajo genuino, un trabajo formal. Lo que hace que la precarización de vida tenga, o sea, esta cuestión que surge, que sea impostergable lo que tiene que ver con el acceso al empleo formal. Con la ley del cupo nacional, travesti trans, estamos abarcando, se presentaron casi 15 proyectos. Vamos por el de Amancay Diana Zacayán, nuestra compañera que nos dejó un legado muy importante para las compañeras en situación de prostitución. Y no es lo mismo ser una
una travesti trans prostituida que ser una mujer cisgénero, pero esto no tiene nada que ver ni contraatacar, ni responder, son situaciones totalmente diferentes, tiene que ver con una cuestión de, como ya de clase, tiene que ver con eso. Para nosotras, las travestis y trans, la prostitución es un destino. Entonces, desde adentro, las que hemos podido salir del sistema prostituyente, lo que hacemos es implementar políticas públicas, interpelar desde adentro al Estado para que la implementación de políticas públicas tenga, para mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras, porque nuestras compañeras se nos mueren cada vez más jóvenes y nadie hace nada. El sistema prostituyente lo único que hace es mirar para un costado. En los casos de violencia, en los casos de travesticidio, transfemicidios que se dan en nuestro país, las organizaciones o los sindicatos de personas en situación de prostitución miran para el otro lado, nunca dan la cara. Entonces me parece que ahí también hay una dicotomía que se genera todo el tiempo. Me parece que yo, por lo que tengo entendido como trabajadora, como estudiante, los sindicatos están siempre para interpelar a la patronal. Y acá no sucede, en nuestro país no sucede eso. Los sindicatos, al contrario, arreglan con la policía, arreglan con los puteros. Me parece que ahí hay todo como algo que sabemos que la prostitución es la segunda causal de muerte dentro de mujeres, travestis y trans. Y me parece que esa es la lucha interna que también se da dentro de los feminismos, que me parece que ahí también es como que hay una dicotomía cuando nos llamamos feministas y apoyamos a la autonomía. Y me parece que cuando yo lo hablo por experiencia personal, cuando un prostituyente me paga por sexo, no me está dando trabajo, me está sometiendo a su placer, en tanto en cuanto me ve vulnerable para que yo pueda subsistir. Y eso es un replanteo que hay que tener como sociedad, que hay que replantearnos qué tipo de sociedad queremos ser. Si verdaderamente somos feministas, tenemos que estar en contra de aquellos que nos oprimen, que nos vulneran. Me parece que eso es fundamental dentro de los feminismos y es una lucha que se va a ir dando. Acá no tiene que ver con un punitivismo de que, ay no, si sos prostituta no podés estar o no podés participar. No, y aparte el estigma social que se nos da a las travestis y trans dentro de todos los ámbitos. Y me parece que eso es fundamental remarcarlo. Nosotras somos hipersexualizadas, hiper estigmatizadas, y me parece que hay que romper con todo eso que la sociedad nos impuso, y también es un trabajo para el feminismo, dentro de los feminismos y transfeminismos, romper ese estigma social que pesa sobre nuestras cuerpos. Para nosotras, las travestis y trans, la prostitución es el único destino. Entonces creo que hay todo un contexto en donde se pueden llegar a diálogos interesantes como este, hablar de posturas y de cuestiones, y no de estas cosas que suelen pasar a veces cuando se dan estos debates de ataques, de subordinar, sino de plantear cuestiones que tienen que ver netamente con los derechos humanos. Me parece que cuando hablamos de elección, hablamos netamente de un derecho humano. En la prostitución no hay un derecho a elegir, en el caso de las travestis y trans. No podemos elegir, es un destino. No, es un destino y tiene que ver con, como lo vuelvo a decir, con una cuestión de clase social. No es lo mismo ser una prostituta en la periferia del conurbano bonaerense, acá en Argentina, a ser una prostituta VIP en un departamento privado o por internet. No es lo mismo. ¿Qué pasa con esa compañera que está en situación de calle cuando viene un prostituyente, la violenta, la maltrata, la apuñala? ¿Quién acude a esas compañeras? Nadie responde. Nadie responde a esas compañeras, ni las instituciones gubernamentales, ni las instituciones sindicales, o sea, y ahí estamos nosotras luchando para esto que tiene que ver con la lucha de la trata y la explotación. Porque también cuando se habla de la autonomía,
muy pocas veces se da, en muy pocos casos se da la autonomía del cuerpo en la situación de prostitución. Pero claramente que hay sindicatos que se dedican a la trata y explotación. Al menos en nuestro país pasa eso. Hay sindicatos que se dedican y están denunciados y hay causas y hay gente juzgada por trata y explotación. Y me parece que hay también esto de querer modificar la ley de trata en nuestro país, también en ese sentido, es también querer favorecer a esos sindicatos para afiliar a esas personas. Total, estoy afiliada a este sindicato va a salir a respaldarme. Pero eso es una mentira, es un discurso es un discurso neoliberal que se apropiaron las compañeras transfeministas, feministas y los sectores de izquierda. Eso hay que tenerlo bien en claro. En el trabajo sexual o en la prostitución no hay autonomía porque hay dinero de por medio. Entonces hay que pensar y recrear y repensar políticas públicas para que las compañeras puedan elegir si ser prostituidas o no. Gracias, Ivana. Igual agradecerles a quienes están comentando en Facebook, en redes sociales. Realmente hay un montón de apoyo y un montón de críticas muy fuertes al sistema, a cómo se ha venido llevando este tema. Ana, en ese sentido, me gustaría que nos puedas ayudar dando respuesta a lo siguiente. David Gober dice, me gustaría saber si desde el discurso abolicionista están trabajando en instituciones o en prácticas como la explotación en muchos trabajos dignos, entre comillas, en los cuales hay más que explotación y esclavitud y otras instituciones como el matrimonio, que es la mayor representación de violencia y explotación y patriarcado. A esto también queríamos unirle la pregunta de cuál es la agenda que debemos trabajar desde la sociedad civil, tanto grupos feministas como organizaciones de la población LGBTIQ+, para lograr incidir en las instituciones. O sea, queremos respuestas del Ministerio de Salud, queremos respuestas del MIES, queremos respuestas de los gobiernos multinivel. ¿Cómo y cuál es la agenda que tenemos que llevar incluso a estas autoridades y a las instituciones que deberían dar una respuesta concreta y eficaz? Te escuchamos. Bueno, creo que la primera pregunta no era para mí, sino más bien para Ivana, porque David Guber hacía más bien una alusión y creo que debería responder Ivana. Yo te puedo responder sobre el tema de cómo como sociedad podemos hacerle frente a una situación de exclusión y de marginalidad que viven ciertos colectivos, como los colectivos de trabajadoras sexuales. Y puedo decir ahí colectivos de trabajadoras sexuales, de mujeres, hombres y trans, porque son las personas con las que yo trabajo. Yo no soy trabajadora sexual, pero trabajo con esas personas desde hace 18 años y trabajo sobre todo con transfemeninas, que muchas son mis compañeras y yo por ese mismo sentido de compañerismo, de solidaridad y por mi práctica feminista no podría dejarles abandonadas en la calle. Ivana decía, nadie sale a hacer nada cuando hay algo que les pasa a las que están en la calle. En algunos lugares sí salimos, en Quito, donde vengo trabajando desde hace 18 años, porque no es lo mismo, no es la misma historia la de Ecuador que la de Brasil, que la de Argentina, que la de cada situación. En el mismo Ecuador no es la misma situación que viven las trabajadoras sexuales trans callejizadas de Quito que la situación de las trabajadoras sexuales trans de Guayaquil, por ejemplo, o de Machala. Son situaciones completamente distintas, pero si algo es claro y algo que efectivamente es así, hay una situación de clase y de marginalidad. No es lo mismo estar parada en la calle que estar en un hotel. O sea, eso es como algo que no hay mucho que discutir sobre eso. Pero yo como feminista y transfeminista, que he tenido un trabajo muy de cerca, a mí me decían por ahí en un comentario que cuando he salido a la calle, yo salgo a la calle, tengo una bitácora que contabiliza los kilómetros que durante estos años hemos recorrido haciendo asesoría legal preventiva itinerante por las calles de trabajo sexual trans callejizado en Quito, y nos daba más o menos el equivalente a 7 veces la vuelta al Ecuador desde el Carchi al Macará. Son muchos kilómetros, pero claro, Ecuador es un país chiquito al lado de Argentina, pero
hay muchos kilómetros recorridos haciendo este trabajo de asesoría legal preventiva itinerante, haciendo mapeos, haciendo reconocimientos, haciendo, sobre todo, viendo cómo es la realidad de la gente que está en la calle. Y yo no puedo quedarme cruzada de brazos frente a aquellas que deciden estar en la calle, porque sí hay un tema de decisión. Seguramente muchas no deciden, pero yo conozco a muchas que deciden y lo deciden con dignidad. Yo conozco a muchas que, y algo que he aprendido de los colectivos de trabajadoras sexuales transcallejizadas, es cómo forman familias y cómo esas familias salen en defensa una de otra cuando hay alguna situación de marginalidad y vulnerabilidad en la calle. Cómo para ir a la policía, cómo se organizan para hacer plantones y protestar por los femicidios de sus compañeras. Y ¿qué es lo que la sociedad debería hacer? La sociedad lo que debería hacer es mirar de frente este problema y no decir que no existe, o no decir que porque hay personas que quieren abolir el trabajo sexual, la situación va a dejar de existir, ¿no? La situación existe y nosotras no podríamos dejar de mirar como sociedad de frente esa situación para entender esa situación, para no hacerse, como decimos acá, cucos en la cabeza y no tener esa discrecionalidad sobre la actividad que se realiza. El trabajo sexual existe, aunque no nos guste, y está ahí. Y lo que nosotras no podemos dejar de hacer es acompañar a nuestras compañeras, solidarizarnos con ellas y hacer toda esta incidencia con las instituciones, con la misma sociedad, que lo que muchas veces pretende es invisibilizar estas existencias y no hacer nada. Nosotros hacemos mucho y quisiéramos hacer más, pero muchas veces no podemos hacer lo que quisiéramos porque las condiciones no existen, porque además tampoco es responsabilidad nuestra como colectivos feministas, como Patrulla Legal, como Proyecto Transgénero, no es nuestra responsabilidad entera, es la responsabilidad del Estado, que ha dejado de lado a una serie, a colectivos, a personas, y que tienen una deuda histórica con esos grupos de personas, sobre todo con trabajadoras sexuales trans en situación de calle. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad? La sociedad tiene que enfrentar y ver que eso existe y ver cómo apoyar condiciones que sean favorables, ¿no? Condiciones efectivamente de no explotación. Muchas veces maliciosamente se induce a pensar que todo el trabajo sexual es trata, y eso no es verdad. Efectivamente hay trata y hay que hacer todo lo posible para combatir la trata porque es un delito, pero el trabajo sexual en Ecuador no es un delito. El trabajo sexual no está tipificado en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, como un delito. Y lo que nosotros hemos hecho durante muchos años es hacer una interpretación del régimen jurídico del trabajo sexual, crear una identificación para trabajadoras sexuales trans de la calle, que les permite tener una serie de entender que hay una serie de derechos que sí están ahí y que pueden acceder a esos derechos activándose como colectivo. Entonces, yo creo que la sociedad tiene muchas cosas por hacer. Lo primero es entender que existen unas situaciones que, aunque no nos gusten, están, y que no podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer que esas condiciones sean mejores, y de respetar lo que muchas veces las personas sí deciden estar, sí deciden hacer, porque no podríamos decir que las personas no tienen autonomía para hacer una serie de actividades. Realmente creo que la deuda, yo siempre insisto con el tema de la deuda que tiene el Estado, y no podemos dejar de lado en esta ocasión también, ¿no? O sea, hay que hacer un cambio realmente estructural, reconsiderarnos no solo desde la parte institucional, sino también desde la parte de la sociedad civil. También es un cambio cultural, un cambio de paradigma. Creo que es lo que necesitamos y lo que siempre hemos venido diciendo, ¿no? La lucha sigue, es fuerte el trabajo. Realmente, más bien agradecerle a Ivana y agradecerle a Ana, que nos puede presentar, nos dejan ver, ¿no?, este panorama y estas realidades, y también pues que nos mandan tarea a la casa para reflexionar, como bien nos decía Ana ahora, como sociedad. Tenemos algunos comentarios, algunas interacciones en Facebook, también invitarles a Ana, Ivana,
si pueden también ayudarnos a ir respondiendo a los compañeros, a las compañeras que han preguntado, que han comentado, que pues como ya veíamos también son preguntas direccionadas, entonces pues les agradeceríamos mucho que puedan también apoyarnos compartiendo ahí. Y pues pudiéramos seguir de largo, pero el tiempo al aire también es corto, entonces nos toca cerrar ya este segmento, más bien agradecerles a las dos. De nuevo, recordar que habíamos invitado también a Erika, de acá de la ciudad de Cuenca, sin embargo, por fallas técnicas no nos pudo acompañar. Queríamos también conocer un poquito la postura de